¿Seguro que vivimos en una era de transparencia? Algunos de los archivos más oscuros del gobierno siguen bajo llave escondidos. Nos enseñan que todo se sabe y que todo está disponible con solo buscarlo en Internet. ¿Pero esto es realmente cierto? Existen documentos que, aunque ya fueron desclasificados, todavía están encubiertos y secretos que la mayoría de la gente nunca verá. Y esto no es casualidad. Imagina archivos que contienen relatos de eventos tan perturbadores que han sido guardados durante décadas. Informes de encuentros con fuerzas inexplicables o fenómenos que parecen sacados de un guión de ciencia ficción. Pero no estamos hablando de una película o de una teoría sin fundamento, estamos hablando de archivos gubernamentales reales. Documentos que por su contenido, parecerían desafiar todo lo que creemos saber sobre el mundo. ¿Qué podría ser tan perturbador como para que los encargados de protegernos decidan mantenerlo oculto? ¿Qué podría estar tan fuera de lo común que preferimos ignorarlo? Dentro de estos archivos secretos encontramos historias que parecen sacadas de una pesadilla, encuentros con seres que podrían venir de otras dimensiones, de soldados que quedaron petrificados después de enfrentarse a lo desconocido. Historias de sucesos que no tienen explicación aparente, documentados, sellados y olvidados. Este es el caso de un documento del FBI que nos habla de soldados petrificados por seres interdimensionales. ¿Es una advertencia? ¿Una metáfora? ¿O es la realidad? Estos eventos desafían cualquier lógica y cualquier explicación racional. Y aquí estamos mirando hacia un futuro donde estos acontecimientos quedan sepultados en el olvido por quienes podrían contarlos. Pero ¿y si esta es la verdad? ¿Y si estos documentos guardan la clave para entender una realidad que hemos ignorado? Imagina la escena, soldados enfrentándose a lo desconocido, con la esperanza de que su entrenamiento les permita entender lo que está pasando sin el miedo a lo inexplicable. ¿Fue el verdadero motivo de su encubrimiento? ¿Nos protegieron o simplemente protegieron sus propios intereses? El objetivo de este vídeo no trata solo de descifrar un misterio antiguo o de teorías sin fundamento. Queremos ir más allá de lo evidente y descubrir por qué estas historias han sido mantenidas en secreto. Queremos preguntarnos quién gana cuando la verdad se oculta, porque sabemos que cada encubrimiento tiene un motivo que a menudo esconden intereses muy profundos. A lo largo de la historia, los documentos de importancia estratégica o sensible han sido clasificados y ocultados, bajo el pretexto de seguridad nacional o de la necesidad de proteger a la población de un choque cultural. Pero ¿y si lo que están protegiendo no es a nosotros sino a sí mismos? Este es un patrón que hemos observado en muchos otros lugares y en otras temporalidades. ¿Podemos imaginar qué efecto tendría en nosotros conocer la verdad? ¿Por qué nos la ocultan? O mejor aún, ¿queremos realmente saberla? ¿Qué pasaría si descubrirla es solo el primer paso para deshacer una mentira mucho más grande? La historia oculta de los archivos. A lo largo de los años muchos documentos relacionados con fenómenos inusuales han sido clasificados y ocultados al público bajo el argumento de seguridad nacional. Esta razón es dada para proteger al país, pero también significa proteger ciertos secretos, e implica a quienes buscan cuestionar o comprender nuestra realidad. Entre los documentos filtrados se encuentran aquellos que sugieren la existencia de fenómenos inexplicables. ¿Qué tipo de eventos podrían ser considerados tan peligrosos como para ser suprimidos? ¿Por qué guardar documentos sobre temas aparentemente mitológicos como seres interdimensionales, si no fueran relevantes? Hoy descubrimos uno de los ejemplos más desconcertantes. El llamado archivo de los soldados petrificados. Según algunos informes, estos soldados quedaron literalmente convertidos tras un encuentro con entidades que parecían desafiar la física que conocemos. Descritos como seres interdimensionales, estos supuestos encuentros desafían la percepción del mundo tridimensional, sugiriendo una realidad en la que otras dimensiones pueden intersectar con la nuestra en momentos específicos. Si nos abstraemos de las dimensiones básicas, estos seres son capaces de interactuar con nuestro mundo y es posible que puedan manipular la realidad de formas que ni siquiera podemos imaginar. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos preparados para aceptar la existencia de realidades y dimensiones más allá de lo conocido? No es solo una cuestión de fenómenos paranormales, sino de cómo nuestra mente puede abrirse o cerrarse a la existencia de estas realidades ocultas. Entonces, ¿cuál es el motivo de este encubrimiento? ¿Cuáles son sus beneficios?
Uno de los motivos más evidentes podría ser evitar el pánico. La revelación de información que desafía nuestra comprensión del mundo podría generar un caos social. Y por supuesto, mantener el control sobre la narrativa permite que los poderosos se aferren más aún a su posición. Si la sociedad comenzara a cuestionar la realidad y la información que le es presentada, podría alterar las bases de nuestras creencias colectivas. Y así, el conocimiento se convierte en una herramienta de control, donde la ignorancia puede ser más cómoda que la verdad. En este punto abrimos el melón donde se sugieren los posibles beneficiarios de este encubrimiento. Las agencias de seguridad y los gobiernos, entre otros, pueden aprovechar la ignorancia de la sociedad para moldear narrativas y mantener el orden. Por otro lado, existen teorías de ingeniería social que, si fueran revelados ciertos conocimientos y descubiertas informaciones sensibles, podrían derribar las estructuras de poder existentes. En este sentido, la ignorancia colectiva se convierte en un mecanismo de control que les permite seguir operando sin cuestionamientos. ¿Qué pasaría si la verdad que hay detrás de estos archivos fuera revelada? ¿Las jerarquías actuales resistirían ante la nueva información? Finalmente, es importante reflexionar sobre el hecho de que el conocimiento avanzado como este puede representar una ventaja que no están dispuestos a compartir con el público. Mantener a la sociedad en la oscuridad no solo protege a los que tienen el poder, sino que perpetúa un ciclo de desconfianza y miedo. ¿Podría ser que el verdadero peligro es el desconocimiento que nos rodea? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a abrir los ojos a una realidad que podría cambiarlo todo? El abismo entre la verdad y la ficción. A menudo, las historias de soldados petrificados o encuentros con seres interdimensionales se catalogan como mitos o leyendas. Sin embargo, algunos investigadores afirman que estas narrativas pueden tener raíces en realidades ocultas. Imagina por un momento cómo reaccionaría una persona común al ver una foto de soldados en un estado de piedra. Probablemente la descartaría como una teoría de conspiración o un engaño. Pero ¿y si esa imagen fuera un indicio de algo más profundo y complejo? Las leyendas pueden contener un grano de verdad, aunque nos cueste aceptarlo. El problema radica en la fragmentación del conocimiento. Cuando solo se nos presentan fragmentos de la realidad, es fácil distorsionar la verdad y construir teorías incompletas o erróneas. Esta falta de información completa nos condena a vivir en un estado de confusión y escepticismo. La historia nos ha enseñado que muchas verdades han sido ignoradas, y al limitar nuestro acceso al conocimiento, nos privamos de la capacidad de entender el mundo que nos rodea de manera integral. Como evidencia documental y otras fuentes de información se han desclasificado numerosos documentos del FBI y el Pentágono, como el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta fue una investigación oficial de más de 12.000 avistamientos de fenómenos aéreos inexplicables que contienen testimonios de testigos oculares, reportes militares y análisis de expertos. Muchos de estos informes quedaron sin explicación definitiva, pero fueron suficientes para cuestionar la narrativa oficial y plantear la posibilidad de realidades que van más allá de nuestra comprensión cotidiana. El programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas recogió testimonios de pilotos que describen encuentros con objetos que cambiaban de dirección a velocidades imposibles para la tecnología humana actual. Algunos de estos avistamientos ocurrieron en zonas militares y lo documentado apunta a que ciertos fenómenos podrían desafiar las leyes físicas tal y como las entendemos. Esta documentación también es abordada por gobiernos de otros países como el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que desclasificó archivos en los que personal militar y civil describió haber visto luces y objetos no identificados cerca de bases militares en los años 80 y 90. En Brasil y en Rusia también existen reportes de fenómenos similares. Este patrón sugiere que estamos ante algo que no se limita a una cultura o a un territorio en particular, sino que parece traspasar fronteras, reforzando la posibilidad de que estamos ante acontecimientos globales y no a teorías locales o supersticiones aisladas. Culminamos este vídeo con una última reflexión que te explotará la cabeza. La pregunta que debemos hacernos no es solo si estos secretos deberían ser revelados, sino qué harías con esta información si llegara a tus manos. Nos hemos demostrado durante miles de años que el poder de la información puede ser tanto una bendición como una maldición. Así que te invito a cuestionar la información que consumes. La realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que aparenta ser.
¿Estás dispuesto a explorar más allá de lo que te han enseñado? Y por favor, recuerda, solo facilito ideas, entretenimiento, opiniones alternativas y material a estudio. Cómo lo utilices solamente depende de ti. No mates al mensajero. Gracias por tu atención y tu valioso tiempo.